Bienvenidos a su programa Punto Teológico, cortesía del Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Esto es Punto Teológico, a la memoria de nuestro pastor, el doctor Edgar López Bertrán. Vamos a tratar hoy un tema interesante, y es que no hemos podido salir todavía de la parte de la forma en que José gobernó Egipto, y hoy vamos a hablar cómo José salva a Egipto y de por qué esa salvación. Para ello me acompaña, como siempre, el licenciado Jaime Peñate. Mis hermanos, nuevamente es una gran bendición el poder estar a través de este medio compartiendo las escrituras con ustedes. Recuerde que ahora ya tenemos a disposición para que usted pueda comunicarse con nosotros el correo puntoteológico@tabernaculo.net, puntoteológico@tabernaculo.net, donde usted puede enviarnos sus consultas, sus opiniones acerca del programa, y de esa manera poder darle un programa que sea todavía de más bendición para su vida. Le invitamos a que pueda tener su Biblia a la mano, porque en breves momentos vamos a hacer la lectura del pasaje y vamos a hacer la discusión del mismo. Bueno, no nos cambie, vamos a una pausa. Esto es Punto Teológico. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Gracias por estar con nosotros. Este Punto Teológico, estamos tratando el punto teológico de cómo José en su administración va a salvar a Egipto. Y cuando hablamos salvar, no nos hablamos de una situación de salvación en el aspecto de ir o no ir al infierno, sino que salvación en el aspecto de cómo él, con el ingenio que le da el Creador, va a ayudar a Israel, a Israel y a Egipto en el sustento. Maestro Peñate. Vamos a hacer la lectura del pasaje y vamos a comenzar en Génesis 47, del 19 al 22. Génesis 47, del 19 al 22. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, en NBI o en la Biblia textual, o si usted lo quiere leer en las versiones católicas Torres Amato Nácar Colunga, también puede acompañarnos en la lectura. Y el pasaje dice así: ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras.
porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Ahí es donde vamos a comenzar la lectura del pasaje, y una de las cosas que estábamos comentando inclusive en programas anteriores, de que estas medidas que nosotros vemos que José toma, son medidas que vienen de un momento de crisis, ¿no? O sea, no es que en algún momento se piense de que pudiera ser un estándar como para poder decir de que en tiempos modernos podría tenerse un sistema parecido, ¿no? Sí, porque parece ser un sistema estatizante. Da esa impresión a simple vista, ¿no? Pero por eso hacíamos el comentario en programas anteriores, y es interesante recalcarlo, de que lo que José está haciendo en este momento es una administración en momentos de crisis. O sea, lo que él está haciendo no es una situación en una economía normal, y ese es uno de los primeros puntos por los cuales esa idea no puede copiarse. La otra situación también por la que no puede copiarse es el hecho de que Egipto prácticamente dependía de la agricultura, mientras que ahora nos topamos con la situación esta de que la economía de muchos países, específicamente de los países de avanzada, no solamente depende de la agricultura, sino que hay industrias, hay tecnología, hay capital financiero, hay turismo. O sea, hay una serie de situaciones que hacen de que en tiempos modernos el tomar una medida así definitivamente sería un fracaso tremendo, ¿no? Sería un fracaso tremendo. Pero lo que sí es interesante, y si vemos la manera en la que José lo hizo, entre otras cosas, era una manera de cómo prácticamente la gente se pudiese ayudar a sí mismo, ¿no? Porque precisamente, bueno, primero estaban con la situación esa de que mientras tenemos dinero, vamos a comprar el grano. Se acaba el grano, entonces lo que vamos a hacer es vendamos el ganado. Ya no hay ganado, pues entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a vender nosotros y vamos a trabajar para el faraón, pues. Sí, vender la tierra. Así es. Porque según este dato, durante esos años de hambruna, no solo los egipcios tuvieron eso, sino que también la gente de la periferia. O sea, que fue una situación nacional e internacional de ese momento. Lo que pasa es que nosotros como que aislamos a José y a los héroes de la Biblia, le vamos a llamar así héroes, fuera de un contexto internacional, porque según ese dato, los egipcios y los extranjeros tenían que dirigirse a José para poder comprar. Eso quiere decir que la hambruna llegó a Egipto y toda la tierra de Canaán. Eso quiere decir que llegó a lugares insospechados, que hasta este momento pues solo tenemos ese contexto en la escritura por lo que dice el lugar. Ahora, me llama la atención que el faraón va a adquirir todo el dinero, es decir, va a amasar fortuna, piedras preciosas, oro, plata, y va a acumular un gran tesoro. La pregunta es, llamándome, ¿por qué? Si él ya era el rey, si él ya tenía bajo dominio la tierra. Pero todo ese tipo de cosas eran propiedades de los ciudadanos en lo personal, ¿no? Entonces no era de que él era el dueño en el sentido de decir, y por ejemplo lo hemos comentado en otros programas, que era considerado como, por decir así, como un padre de la nación, como un proveedor de la nación. Pero ya en lo que tenía que ver con la propiedad individual, cada quien era dueño de sus... La propiedad privada. La propiedad privada, cada quien era dueño de sus terrenos, cada quien tenía sus posesiones materiales, que son prácticamente con las que en este momento se está tratando de solventar esa situación de crisis, ¿no? Sí, porque el 19 comienza, es una pregunta. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto como nuestra tierra? Habla de ellos, la tierra. Entonces viene y ellos le proponen, cómpranos a nosotros
y a nuestra tierra a cambio de pan. Ujú. O sea, son ellos los que proponen. Son ellos los que proponen. El pueblo le propone a José, mira, comprarnos la tierra. Porque ¿de qué servía la tierra si no había agua? No había semilla. No vale nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué precio se las habrá comprado, verdad? Porque si la tierra no produce, está árida, porque había la sequía, prácticamente la tierra no tiene un gran valor de plusvalía. Porque aquí dice, nuestra tierra cambió el pan, y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. ¿No crees que se están dando en esclavitud? En cierto modo sí, al parecer como que no era la primera vez. Claro, las escrituras nos ponen este ejemplo, pero no quiere decir de que en otros momentos de la historia, cuando Egipto y las naciones que estaban alrededor estaban en un tipo de problema similar, no era la primera vez que esto ocurría, pues, sino que ya en diferentes ocasiones precisamente la población tomaba esa medida de decir, mira, lo que vamos a hacer es que nos vamos a vender a ti. Entonces, claro, las escrituras en este caso lo que hacen es registrar cómo fue que ellos lo hicieron, pero no fue que ellos lo inventaron, pues ni que solamente ahí sucedió, sino que en muchas otras partes y en muchas otras ocasiones se había dado la situación de que ante una crisis así tan fuerte, entonces la gente como que buscaba en ese sentido poder garantizar el sustento, dándose a qué decir, vaya, mira, yo voy a trabajar para ti, me voy a vender a ti, y tú a cambio, pues lo que haces es que me provees alimento. Otra curiosidad que estuve viendo, maestro, no sé cuál será su opinión, pero fíjese que se viene narrando esto de la sequía, pero prácticamente el tema va del 41-57 y luego lo retoma en el 47-3. Eso nos da idea de que la reunión con el papá, con los hermanos, ocurre dentro del contexto de la sequía, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Sí. Entonces, para que no se entienda que como que la historia es lineal, ¿verdad? No. Aunque en cierto modo sí, hay partes en las que podríamos decir de que sí, pero tal vez el asunto es de que como que se ha hecho un pequeño paréntesis dentro de los 7 años de hambre y vemos precisamente de que la familia de José llega en el segundo año de hambre y ahorita prácticamente después de que José ha presentado a su familia ante el faraón, que ellos se han establecido en Egipto, prácticamente la historia como que vuelve a su cauce. O sea, como que da la idea de que lo deja aquí para dar un paréntesis y retomarlo más adelante. Ajá, porque ya después de que esa situación, digámosle así, se ha resuelto, entonces, ok, ahora sigamos en ver de qué manera se resolvió el problema del hambre. Y hay varios aspectos curiosos en esta situación sobre cómo se manejó el hambre. Porque claro, cuando José le interpreta el sueño al faraón, como que solo se pensaría, pues van a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez. En los 7 años de abundancia hay que guardar para que en los 7 años de escasez no falte. Cualquiera diría, va, ya estuvo, la solución ya no hay más. ¿Para qué el escritor va a hacer tanto relato? Pero como una de las cosas y que esta historia, así como está planteada, nos enseña y nos invita a reflexión, que no solamente era de dar el consejo, había que implementarlo. Y no solamente, vaya, porque hubo que implementarlo no solamente en los años de abundancia, en el sentido de poder, ya que había abundancia de recogerla. Entonces, ya desde ahí ya empezó una logística sobre cómo prepararse para la siguiente etapa. Después, cuando se pasa a la etapa del hambre, venía la otra parte de la logística. ¿Cómo vamos a manejar esa reserva que tenemos para que no se vaya a desperdiciar, para que no se vaya a acabar? Y la otra cosa también de que, aunque las escrituras no lo mencionan directamente, pero debió de darse un manejo adecuado de, por ejemplo, de los precios que se ponían, como para que la gente no dijese... Una pregunta que me está asaltando en este momento, ya que usted está comentando eso, tenía también que planificarse el control poblacional.
Sí, de cuántos niños iban a nacer en los años de abundancia y cuántos de esos niños iban a sobrevivir, iban a entrar a la parte de la sequía, porque el pueblo se reproduce. Y en medio de las crisis, el oriental para de procrear, pero sí ya traíamos por lo menos... Y hay una población existente. No sé, me acaba de ocurrir la idea. ¿Cómo la vemos ahí? Es que debieron ser varias cosas, no solamente el tener una idea lo más cercana posible a la realidad de la población, sino también cómo manejar la parte esa de que la gente estuviese de acuerdo, porque está el componente ese de que muchas veces en este tipo de crisis se da la situación de que la gente en algún momento llega al punto en el que ya no soporta. Pues. Sí. Ya no soporta. Y comienzan las protestas. Entonces, de hecho, inclusive, por ejemplo, y es bien ilustrativo ese caso, de que cuando Alemania quedó derrotada después de la Segunda Guerra Mundial y que comenzaron los pasos de reconstrucción, precisamente el ministro de Economía que estaba en ese momento, cuando él comenzó a decir las medidas que se iban a tomar para poder recuperarse de la guerra, más de alguien no estuvo de acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tiene también que existir esa situación del manejo eficiente de aquella gente que por alguna u otra razón no va a estar de acuerdo con la medida, de ver cómo manejar ese descontento para que ese descontento no vaya a ser generalizado, como por ejemplo que dijeran, bueno, ¿y por qué a los sacerdotes no? Sino sí, que, los religiosos. Sí, entonces, claro, las escrituras dicen de que era porque Faraón les había asignado una porción. Pero no es lo mismo decir, mire, el Faraón les ha asignado una porción en una época de abundancia, a decir, Faraón les ha asignado en una porción en una época de escasez. Sí, porque se miraría como corrupción religiosa. O preferencia. Sí, porque sí, a los sacerdotes, a los otros no. ¿Y por qué a los sacerdotes no los puso a trabajar y a nosotros sí? Ajá, entonces son una serie de situaciones de que la manera en la que se maneja no solo la abundancia, que de por sí debió implicar la logística esa, por ejemplo, de agrandar los graneros, de poner la vigilancia adecuada para evitar robos, por ejemplo, de que cuando estuviera el grano lleno, que más de alguien dijera, mire, fíjese que ahí hay un granero que podemos ir a traer, ¿verdad? Sí. Entonces, poner vigilancia para evitar robo, los controles mismos inclusive, que necesitaban los graneros como para saber qué tanto tenían y en qué tiempo iban a poder acabarse. O sea, era una serie de situaciones de que no solamente fue el hecho de decir guardemos en la abundancia para que en la escasez no falte, sino el asunto era ya cuando la situación se esté dando, ¿cómo la vamos a manejar? Es bien interesante, por ejemplo, de que en tiempos modernos, por ejemplo, cuando fue la caída de la bolsa en 1929, la Gran Depresión. Correcto, la Gran Depresión, pero es interesante precisamente el hecho de cómo cada país manejó esa situación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, una de las cosas que ellos hicieron es de que precisamente ante la falta de empleo, el gobierno lo que hizo en ese momento fue empezar a hacer proyectos como la ampliación de carreteras, la ampliación de represas. Entonces fue la situación aquí a decir, mire, no hay trabajo, pues mire, ahorita este es el trabajo que hay, ¿va? Entre eso a morirse de hambre, como que es cuestión de elegir, ¿va? Sí. En el caso de Alemania fue una situación similar, por ejemplo, después de la guerra, de que una de las cosas que los alemanes hicieron fue el hecho de estar dispuestos a extender su jornada laboral, porque ellos sabían de que la situación que ellos estaban viviendo en ese momento no era algo normal, pues, sino que lo que estaban haciendo era prácticamente levantar un país de la ruina. Entonces ellos decían, bueno, si realmente nosotros queremos hacer esto, una de las cosas que debemos de hacer es, mire, debemos de trabajar un poco más, pues. Sí, ya vendrán tiempos cuando no se haga. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide Alemania, una parte le queda a Rusia y la otra parte Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y la parte que le quedó a los aliados occidentales
fue lo que la República Federal. Luego se tira el muro de Berlín, que queda al otro lado. Pero vamos a la situación esa de que lo que ellos estaban era ante una crisis en la que definitivamente el comportamiento tenía que ser diferente. Tenían que sacar a Alemania de la ruina en la que quedó después de la guerra. No se iba a hacer trabajando jornadas normales. Sí, y no se iba a hacer trabajando jornadas normales. Y otra cosa que la gente desconoce es que después de las guerras hay gastos de guerra que hay que pagarle a los países vencedores de la guerra, que le imponen pagar los daños. Francia, Inglaterra, por todo eso. Y eso, porque ese fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, que en la primera Alemania tenía que estar pagando los gastos de los daños. Entonces, es bien interesante lo que usted está diciendo, porque hay que sacar la economía, pero también hay que pagarle los daños a los conquistadores. Entonces es por eso de que esta medida que nosotros estamos viendo, todos estos pasos que José está dando, tienen que ver precisamente con la cuestión de que no es una situación normal, sino que están enfrentando una situación de crisis, y en una situación de crisis los pasos las decisiones o los comportamientos tienen que ser diferentes. Yo quisiera aplicar esto, licenciado Peñate, a la vida real. Para el próximo segmento, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida de cada uno de nosotros? Porque estamos en crisis la situación. Bueno, ya regresamos a este punto teológico. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa. El éxito llega solo a quienes nunca se rinden. En el año 2023, no te rindas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos comentando el pasaje de Génesis 47, del 19 al 22. Y estábamos viendo todas las medidas que se dieron ante esta situación todavía faltan 5 años de hambre. Las escrituras mencionan que primero se acaba el dinero, después se acaba el ganado, y llega un punto en el que viene la gente y le dice a José, mira, le dice, compranos a nosotros también, ¿no? Comprarnos a nosotros también porque no queremos morir de hambre. Entonces dice la escritura de que José efectivamente escuchó la voz de la gente e hizo eso. Solamente menciona las escrituras que hubo una parte que no fue comprada y era la parte de los sacerdotes, porque ellos tenían asignada una porción que el faraón les designaba y entonces no tuvieron necesidad de hacer eso. Pero estábamos viendo la cuestión esta de que, por ejemplo, qué es lo que a nosotros nos deja esta situación que José hizo en este momento, o digámoslo así, qué aplicación podríamos sacar para nosotros. Hace un tiempo yo asistí a un seminario que precisamente hablaba acerca de cómo salir de los problemas económicos, ¿verdad? Por aquello de que se da aquella situación de gente, por ejemplo, que tienen deudas que pagar altas con tarjetas de crédito o con una serie de situaciones así. Y ellos lo que hacían era de que explicar a la gente sobre de qué manera debía manejarse eso. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y que por eso se parece mucho a esta historia de José,
es el hecho de que una de las cosas que ellos decían, mire, reduzcamos gastos. Si tenemos 2 carros y nos podemos manejar solo con uno, quedémonos con uno. Quedémonos con uno. Mire que si antes salíamos a comer 4 veces en el mes, pues salgamos solo 2 o salgamos solo 1. Pero hay ciertas cosas que para efecto de una situación de crisis, el comportamiento tiene que cambiar. Definitivamente que sí. El comportamiento tiene que cambiar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento es precisamente cómo todo mundo se cayó en la cuenta, ¿no?, de que mire, lo que está sucediendo ahorita es grave. Y si realmente queremos salir de esto, una de las cosas que primero tiene que ser es de que todos juntos debemos de trabajar, ¿va? No solidaridad. Sí, porque no solamente estaba la cuestión esa de que José había provisto, pero también ellos de su parte como que tenían que poner su cuota en el sentido de, por ejemplo, decir, bueno, y si nosotros somos ciudadanos, ¿por qué no nos regalan el grano, por ejemplo? ¿Verdad? Sí, porque el problema es que todo el mundo está esperando que le regalen. Y yo allí sí yo considero que eso se llama asistencialismo y que no es bueno para una economía. Y que nunca, aparte de que nunca ha funcionado, ¿no? Sí, aparte de que nunca ha funcionado. Me llama la atención la palabra, el punto cuando dice cambio de pan, nosotros en nuestra tierra seremos siervos de Faraón, punto. Y proporciona semilla para que vivamos y no muramos y la tierra no quede desolada. Pero si no había agua, si había sequía, ¿por qué pedir semilla? No, es que agua sí había, lo único que se había hecho era disminuir el cauce del río. El desbordamiento ese, porque estábamos en la situación esa y eso inclusive en la historia es una situación de que cualquiera lo puede ir a consultar. Era el hecho de que el Nilo tenía y tiene en la actualidad precisamente épocas de desbordamiento. Entonces, en esa época de desbordamiento, cuando después el río vuelve a su cauce normal, esa parte de esa franja de tierra que ha estado cubierta de agua ha quedado una, digámosle así, como un limo que viene de las partes más altas, que una de las características que tiene es que es muy fértil. Sí, tiene todos los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es excelente precisamente para diferentes tipos de cultivos. Entonces, no es que no había agua, porque no es tan así como decir, mire, el Nilo, que es uno de los ríos más grandes del mundo, dependiendo del criterio, se secó. Sí. Entonces, agua sí había, pero no en la cantidad en la que ellos normalmente estaban acostumbrados a Ya que estamos hablando de esa sequía, quiero hacerle una pregunta porque está en la web, está rondando. Para mí es una noticia falsa, pero quisiera que la comentáramos ya que estamos hablando de eso, que no sé si usted ha visto en las redes sociales que el Éufrates se secó porque se tiene que cumplir la profecía, pero están así, ¿es cierto eso? Yo no lo he comprobado, he tratado de buscar información, pero está, no sé, muy alarmista. Ya que estamos hablando de eso, ¿el Éufrates se ha secado de verdad? Hasta donde que yo sepa en este momento, no. Así de secado literalmente, que no haya nada de agua, creería yo que no, pero no le he dado mucho seguimiento a esa noticia. Sí, pero no sé si ha visto esa noticia. La he visto, pero como a veces con algunas de ese tipo de noticias yo soy un poco cuidadoso, ¿no? Porque, por ejemplo, y muchas veces yo le hago esa observación en los alumnos, en las clases y a mucha gente, de que, por ejemplo, a veces sale una noticia, por decir algo, Rusia está excavando una mina y encuentran el infierno. Eso entonces, salió esa noticia. Entonces cuando salen ese tipo de cosas así, generalmente donde ya la cosa va mal es de que un periódico muy famoso, no, mire, una noticia así, y que haya un periódico que lo diga, primeramente enséñeme la fecha de publicación del periódico. La fecha de publicación del periódico, deme la URL, la vamos a ir a buscar y vamos a verificar. Que está en ruso, mire, hay traductores en internet como para poder leerlo del ruso, o sea sí, que eso no tendría por qué ser ningún problema. Entonces, cuando se da el asunto
de que no hay una fuente creíble, porque, vaya, por ejemplo, una noticia que yo estaba viendo en una ocasión, que decía, ovnis atacan los tanques de Saddam Hussein. Esa no me la podía. Pero es que en eso de las noticias falsas hay para el escoger, ¿verdad? Bueno, y supuestamente estaba el video y ese era el asunto, que estaba en YouTube, donde salían precisamente unos ovnis que estaban atacando los tanques de Saddam Hussein, ¿verdad? Pero ya después está otro video donde explica, no, mire, fíjese que el video lo hicimos así, ¿va? Hoy con todas las opciones que hay de edición de videos, y que muchas de ellas están al alcance inclusive hasta de cualquier chico de escuela, sí, pues la verdad es que ahí explicaron, no, mire, fíjese que el video, pues efectivamente los tanques sí eran, los ovnis los recortamos de tal parte, lo armamos así, le pusimos este sonido. Entonces, una de las cosas que es bien importante es el hecho de cuando son ese tipo de cosas así, no caer en el alarmismo, sino que primero ver si quien lo dice es una fuente creíble. Otra cosa, que no solamente sea una, sino que hayan varias. Sí, porque que hayan varias fuentes. Esa noticia de que se celebra el tratado de seguir a algún lugar, y yo dije, ya que estamos hablando de acá, de esta situación. Pero volviendo al punto, dice el 20, así pues, José adquirió toda la tierra de Egipto para Faraón. O sea que José aquí vuelve a mostrar una calidad de persona, porque no adquiere la tierra para él, sí para el Faraón, pero pues los egipcios vendieron cada uno su campo. Y la cosa es de que este tipo de tratos no es que a José se le ocurrió o que a los egipcios en este momento se les ocurrió, porque precisamente hay registros en otras ocasiones, tanto en Egipto como en culturas de la zona, de que la gente en situaciones así hacía eso, pues. Así es. O sea, entendían ellos de que, mire, ahorita la situación en la que estamos no nos da otra alternativa de que nosotros nos vendamos. Y una de las cosas que, por ejemplo, que es un dato bien curioso, que por ejemplo el comentario exegético y explicativo de la Biblia lo menciona, es el hecho de poder decir de que ya al pasar los 7 años de hambre, que la gente pudiese recuperar sus posesiones. Es una pregunta, cuando fue la crisis en Estados Unidos, quebraron algunos bancos, y no sé si usted se dio cuenta lo que era el salvataje, que el gobierno de los Estados Unidos compró los bancos para salvar los depósitos de los ahorrantes. Y pasada la situación que se dio en Estados Unidos, los socios o los dueños de los bancos, que son los recuperaron al Estado y le pagaron la deuda, porque no fue de gratis, sino que compraron, le dan los depósitos y compran la... Porque esa recuperación fue con los mismos impuestos de la gente. Así no es aquello de que, es que el gobierno tiene dinero. No, se hizo con los mismos impuestos de la gente. Porque los gobiernos tienen dinero de los impuestos de la gente. Sí. Entonces, por esa razón, era de que inclusive, si seguimos con el pasaje acá de Génesis, esa situación de poder decir, vaya, los vamos a comprar a ustedes, pero después, cuando la situación mejore, ustedes van a tener la oportunidad de recuperar esto, cuando ya el Nilo vuelva a su cauce, cuando ya los cultivos se normalicen, entonces ustedes pueden recuperar esto. Porque también desde un punto de vista práctico, a Faraón no le hubiera servido tener tanto ganado si no tenía gente que se lo trabajara. Sí, y otra cosa, licenciado, viendo bien, fíjese que al comprar la tierra, el Estado se está endeudando para mantener esa tierra. Porque es cierto que no había mucha producción, pero necesitaba personal, cuidos, para no abandonar la tierra, pues, porque tenía que seguir, aunque sea cultivando algo. Entonces, ahí fue esa situación del ganar. Y una de las cosas que llama la atención en toda esta historia, y que hay que enfatizar el asunto, es que la solución fue llevada a cabo por un creyente.
Esa es una cosa que Por definitivamente... alguien que no era egipcio. Sí, por alguien que no era egipcio y también por una persona, y esto es bien importante decirlo, el efecto de bendición que los creyentes debemos de tener sobre el mundo, ¿verdad? Porque estamos viendo de que hay una situación de crisis, hay una propuesta de solución, pero no solo quien da la propuesta de solución, sino que quien lleva a cabo la solución es precisamente un creyente. Pero también tiene que ver mucho, licenciado, con la actitud de este faraón. Usted menciona en otros programas que este faraón era muy inteligente y muy humilde para aceptar ese consejo. Si el problema es que el gobernante de turno acepte el consejo. Pero también inclusive hay otra cosa. ¿Y por qué tal vez quiero insistir en la parte del creyente? Si José hubiera sido otra clase de gente, hubiera ocurrido de que al tener tanto poder, se hubiera sublevado. Se hubiera enfermado en el sentido de pensar de que él podía derrocar al faraón o que tal vez exigir algún tipo de cuota de poder o alguna cosa así por el estilo. Entonces vemos de parte de José un comportamiento íntegro en todo sentido, no solamente en un manejo responsable del recurso que habían puesto en sus manos, el cómo tratar con las actitudes de la gente, de que no lo sintiesen como que se estaban aprovechando de ellos, porque van todo ese tipo de situaciones a la par. La otra cosa también que, por ejemplo, de que los sacerdotes tenían ración, él no dijo quítensela, no está bien, ellos tienen su ración. Respetó las convicciones religiosas de la nación. Respetó las convicciones religiosas. Entonces hay varios aspectos en los que vemos de parte de José una actitud muy prudente, una actitud muy sabia, porque él estaba con esa situación de que con cualquier paso en falso seguramente hubiera significado de que más de alguien le hubiera dicho al faraón, mira, quita ese. Y los envidiosos en política, bueno, la envidia existe en todos los lugares. Bueno, tal vez quizás para retomar un caso de envidia en las Escrituras, ¿no? Y que es el otro personaje que es muy similar a este. Vemos en el libro de Daniel, por ejemplo, de que los sátrapas, todos aquellos que veían de que cómo era posible que Daniel podía llegar tan alto. Está en el capítulo 3, por ejemplo, de Daniel, de que cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en posiciones importantes, dice que fueron informados maliciosamente, dice la Escritura. Y que para efectos de saber, un sátrapa era un gobernante. Y a lo que no les gustó a los sátrapas es que habían puesto a José como sátrapa de la provincia de Babilonia, o sea, la capital. Eso no les gustó. ¿Perdón? A Daniel, perdón. Sí, que no le gustó a la gente, a Daniel, que lo pusieran de gobernador principal de Babilonia. Eso no fue lo que no le gustó. Entonces, en el caso de José, que es, digámosle así, la contraparte y que fue un asunto muy sabio, de que si en algún momento había gente que no estaba de acuerdo, se ve que no fue lo suficientemente importante como para decir de que iba a representar un peligro para José, de decir, no, mire, fíjese que esta gente se está haciendo un grupo tan grande, de que hay tanta inconformidad, de que a la hora de las horas me van a querer quitar a mí, no, sino que se manejó de tal manera de que seguramente más de alguien no debió estar de acuerdo. Me llama la atención lo que usted está diciendo, porque el problema aquí histórico es el hambre. Y yo tengo un silogismo, no sé si puede corregirme usted o me apoya. Pueblo bien comido no se levanta en armas. Esa es una cuestión mía. Que el pueblo está bien comido, y porque aquí el problema es el hambre. Si no hubiera habido pan, no hubiera habido, José no hace toda esta logística, de seguro se le hubieran sublevado y el faraón lo hubiera quitado de visir. O un manejo, o la gente hubiera quitado a José y al faraón. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. También podía darse esa figura, no que la gente diera, no, mire, esta gente a saber qué es lo que están haciendo, pero se ve que, porque hubiera sido un punto, pero bien delicado,
bien delicado si, por ejemplo, si la gente vende todo, y Egipto y los graneros de Egipto se quedan sin provisión. Ahí hubiera sido, ese hubiera sido el escenario más horrible. Me suena que lo que usted está hablando es un acto de corrupción. No, ahí, ¿me entiende? Tal vez no tanto como un acto de corrupción, porque podría ser, por ejemplo, de que hicieron un mal cálculo. ¿Ah, sí? Que hicieron un mal cálculo en el sentido de pensar, vamos a repartir estas raciones y con eso lo vamos a lograr hacer. Entonces, ese balance de cuánto ellos podían vender para saber de poder soportar los 7 años de hambre. Y los precios, los precios. Entonces fue una situación de que quizás una de las cosas que yo quiero insistir en esto es de que la solución vino de manos de un creyente. La solución vino de manos de un creyente. Y del Creador. Sí, Dios utilizó a un creyente para esto. Y es importante precisamente por lo siguiente. Porque, quierase o no, hay muchos creyentes, por ejemplo, en posiciones importantes, que una de las cosas que no deben de olvidar es precisamente el hecho ese de ser de bendición. Que el Creador los llevó ahí. Primeramente. Bueno, hay un caso bien interesante en la historia, y es precisamente, hay un libro en teología que se llama El Príncipe que ha de venir. Muy bueno. Es un libro... No, sino que el autor de este se llama Sir Robert Anderson. Ese es el anterior. El anterior. Okay. Pero este libro de Anderson es bien interesante por lo siguiente, porque Anderson era precisamente en el siglo XIX, que fue cuando él dio lo que hoy se acepta como la interpretación de las 70 semanas de Daniel. Él era un abogado. Entonces, una de las cosas, y no solamente era abogado, sino que era abogado en la época en la que estaba Jack el Destripador. Pero lo interesante del caso es de que precisamente él, que estaba como encargado de todo lo que era la parte de la criminalística y ese tipo de cosas en Inglaterra, una de las cosas que la historia registra es el hecho de que pertenecía al estamento jurídico de Inglaterra. De Inglaterra, de Londres específicamente. Okay. Entonces, una de las cosas que se dio fue el hecho de que durante su gestión hubo una reducción en los crímenes en Londres. Entonces, es interesante el hecho de que cómo es y que es lo que debe de ser, de que un creyente que está en una posición importante no solamente está ahí por el hecho de llevar el sustento a su familia, sino precisamente para que la luz de Cristo brille precisamente en esos puntos tan delicados. La luz de las Escrituras. Así es. Así es. Entonces es por eso de que en este caso, ese es un punto que hay que resaltar, cómo es de que la solución que Dios envió, la envió a través de un creyente que, entre otras cosas, el poder no lo enfermó, el dinero no lo corrompió. Eso, entonces son una serie de factores. No se habla de ningún acto de corrupción, que se haya dicho, mire, le vendió el grano aquí, no, que se lo está dando a sus familiares. Hay una, vamos a decir, transparencia. Porque yo considero que todo lo que hacía el José, la corte se le informaba al faraón. Bueno, y no solamente transparencia, sino la cuestión esta de la confianza, ¿no? Porque hay una serie, más bien decir, hay una serie muy interesante en YouTube que se llama El Poder del Dinero. Es una serie que está en 6 capítulos. Y una de las cosas que explica ahí respecto de qué es el dinero, y da una definición bien interesante. El dinero es confianza. O sea, de que por si en hebreo, ¿cómo es la palabra para dinero? Para confianza. Pero vamos. No, yo solo estoy. Sí, no, pero vamos al asunto de que por qué ellos mencionan de que el dinero es confianza. Y hacen el análisis en base, por ejemplo, a través de la historia, como en algún momento inclusive la sal llegó a considerarse como el dinero. Sí, pero ahí viene la palabra salario, correcto, que le pagaba al soldado romano. Pero vamos al asunto. ¿Y por qué la sal? ¿Y por qué el cacao, por ejemplo, como ocurría en América, por ejemplo? Porque la gente confiaba en eso.
Entonces, por eso es de que en ese documental se hace ese análisis y se dice, mire, el dinero es confianza. El mejor activo que tenía José era la confianza que el faraón tenía en él y la confianza que él se había ganado de la gente Y la confianza de la corte. ante un manejo eficiente de las cosas. Es que interesante ese punto. O sea que podríamos decir que los gobernantes deberían de ganarse la confianza de la ciudadanía, de los políticos que están en contra de él, la confianza de todo el mundo. La confianza internacional. La confianza internacional por las donaciones que puedan venir. Qué muy interesante. Entonces, por ejemplo, ellos, y les recomiendo esa serie a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, se llama El Poder del Dinero, son 6 episodios que están en YouTube, y ahí hace ese análisis, ¿no?, de que el dinero es confianza. Crédito. Inclusive, por ejemplo, las monedas fuertes que existen en el mundo es porque la gente confía en las economías de esos países como para creer de que esa moneda puede servir de cambio. Y quiero decir que antes era el patrón lingote oro, es decir, cuánto oro tenía, por eso es que atacan Fort Knox y todo ese montón de cosas en aquella película Duro de Matar, que se llevan el oro de Fort Knox. No, ahora ya no es el oro, sino que es el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto se produce en un país? ¿Cuánto se produce? ¿Cuál es la riqueza? Esa es la confianza que da para los préstamos. ¿Estoy equivocado? Entonces, el asunto que va detrás de todo esto, ¿cómo es el hecho de que Dios utiliza a un creyente para llevar a cabo todo este tipo de situaciones? A veces, por ejemplo, como que se da la situación de que los cristianos como que deberíamos de mantenernos al margen de ese tipo de cosas. No necesariamente. No necesariamente. Y una persona que tiene muy claras sus convicciones respecto de cómo debe de ser el manejo de las cosas, el estar en una posición de poder, el estar en una posición en la que lo que él decida puede afectar el destino de varias personas, de muchas personas, no tendría por qué ser algo que asuste. Y es interesante, por ejemplo, cómo fue que Dios lo llevó ahí, ¿verdad? Por aquello de que a veces hay personas que así como dice esa frase de sin miedo al éxito, ¿no?, que le tienen miedo a la cuestión esa de que mire, ¿y qué va a pasar? No, yo prefiero solo tener lo necesario, pero no llegar a una situación en la que tenga que tener todo ese poder en mis manos, ¿no? Así es. Entonces vemos esa situación, cómo fue que Dios puso a José en esa posición, entre otras cosas porque él en muchos aspectos, espiritualmente, emocionalmente, moralmente, estaba capacitado como para manejar un reto semejante, ¿no? El 21, bueno, así dice, y toda la tierra pasó a ser de Faraón. Y al pueblo, esto me llamó la atención, hizo trasladar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hacia otro extremo. ¿Cuál es su comentario del por qué hace trasladar gente? Por la cuestión de la disminución del cauce del río. Entonces habían partes en las que seguramente el cultivo normal ante un cauce menor era imposible. Mire, ¿y qué vamos a hacer? ¿Traerles la comida hasta acá? No, mejor váyanse ustedes para allá, váyanse para donde están los graneros, vaya donde vamos a tener el ganado, vaya donde hay trabajo. Entonces, por eso fue que se hizo toda esta movilización. Sí, porque los conquistadores traían gente de un lugar, la movían para otro, claro, son eran fines políticos, para acá, con ese fin de ver cómo hacían, porque otra cosa también, ¿no le parece a usted que hizo trasladar a la gente porque como habían vendido sus propiedades, hacerlos olvidar de la propiedad donde vivían, llevándolos para otro lugar? Tal vez no tanto como hacerlos olvidar, sino que no era práctico tenerlos en una parte donde, para empezar, solo el llevar el agua iba a ser un solo problema. No podía decirse que era de sembrar porque estaban en sequía. Entonces, mire, mejor tratemos de ubicar a la gente en aquellas partes que estén cerca de lo que el río hasta en este momento tiene, o en aquellas partes donde, por ejemplo, que estén cerca de los graneros, o por qué no decirlo inclusive,
tal vez en aquellas partes donde inclusive el mismo faraón pudiese tener proyectos para que ellos pudiesen trabajar en ellos. Dice que aquí en este un comentario que dice que se trasladaba a la gente para quitarle la humillación de que habían vendido sus propiedades y que no los llamaran exiliados porque tienen que ir para otro lado. No, mejor trasladémoslos a otra parte para que no se sientan humillados que han vendido todo, porque habían vendido todo y eran esclavos, humillantes para las demás. Entonces, como que hace el jueguito de cambio de personas, de lugares, para que la gente no se sintiera humillada. Ese es No, y es que fue un manejo muy eficiente de las emociones de la gente, porque podían darse todo ese tipo de escenarios, de que la gente al sentirse triste que ya no tenía ninguna posesión y todo, también podía ser otro factor que en algún momento pudiera hacer de que más de alguien tuviera la feliz idea de alzarse en armas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas fue una situación de que se manejó de tal manera de que la gente tuvo su alimento, no se vio en la necesidad ni tampoco se trabajó ese rencor de poder decir, mire, vamos a quitarle al faraón todo lo que tiene o vamos a asaltar los graneros o alguna cosa así por el estilo. Entonces, todo ese tipo de cosas fue un manejo de veras admirable, fue un manejo eficiente precisamente de una situación de crisis. Dice acá, solo la tierra de los sacerdotes no adquirió, ya que había ración fija para los sacerdotes de parte del faraón. Y ellos comían de la ración fija que les daba el faraón. Por eso no vendieron la tierra. Pero si ellos tenían tierra y les daban de comer, ¿cuál es la relación que hay de no vender la tierra? Porque ellos ya tenían para comer, podían vender su tierra y siempre les daban de comer. Lo que pasa de que como estaba esa situación de la unión de la religión con el gobierno, en el sentido de que Faraón era considerado un dios. Sí, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Era por esa mezcla que había, era precisamente el manejo de ese tipo de situaciones. Y hay que enfatizar el asunto de que José no le dijo al faraón, mira, incluímelos a ellos también. En este aspecto José toma una actitud bien interesante en el sentido de decir hasta dónde voy a llegar. Puedo llegar, okay. Hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo presionar sin causar problemas. Y entonces él estaba claro, no, a los sacerdotes mejor, sí, ahí no toquemos nada. Volvemos al punto, vuelve a respetar, no obstante él ser un hebreo, respeta la religión de ellos y respeta que al faraón lo tienen como divino, como hijo de los dioses. Sí. ¿Sí? Entonces por eso es de que no podía él atreverse a hacer una cuestión como decir, mire, vamos a quitar la religión de los egipcios y nos vamos a quedar solo con la religión del Dios de Israel. Hubiera sido un paso, pero peligrosísimo. O sea, eso nos enseña que nosotros, que conocemos las Escrituras, debemos respetar a las otras creencias. Y que cuando quieran platicar y hablar de algún tema, podemos hacerlo sin ser enemigos. Aquella parte que ¿se acuerda que vimos en hermenéutica, presentando defensa con reverencia y mansedumbre? Cuando os demanden, no ir a pelear cuando andarme ofreciendo. No sé cómo ve la situación ahí, en base a ese principio. No, inclusive hay una cuestión bien interesante, que hay una frase que se le atribuye a Sir Francis Bacon, que él decía, no estoy de acuerdo con tus creencias, pero moriría porque tengas el derecho a defenderlas. Okay, entonces es donde está esa situación de que debe de existir esa amplitud de criterio como para poder respetar las opiniones de otras personas. Entonces es por eso de que estaban los sacerdotes, que precisamente por la misma situación de cómo era considerado el faraón, es de que José no es tan alzado en el sentido de decir, mire, vamos a quitar todo esto, nos vamos a quedar con el Dios único. No, momento, hay cosas que no se pueden hacer y debemos de respetar. Bueno, estamos acá estudiando este pasaje porque me quedó la pregunta que se la voy a hacer en el próximo programa. Bueno. ¿Verdad? Así es que esto fue Punto Teológico, cortesía del Colegio Bautista Teología, a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán.
Punto Teológico. Gracias por sintonizarnos. Recuerden sintonizarnos martes a las 8, jueves a las 9 y sábado a las 5 de la tarde. Y también estamos en Radio Bautista. Por favor, sintonícenos los martes. Estamos ahí para poderle ayudar. Y también hay un correo ahí donde mande usted sus preguntas acerca del tema y con respeto, claro, vamos a contestarle las preguntas aquí al aire. Nos da su nombre, cuál es su pregunta con respecto al tema para no desviarnos de la discusión. Esto es Punto Teológico, paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.